Bienvenidos a la tercera temporada del PodGlam, el podcast de Project Glam. Esta será una temporada distinta, una temporada donde muchas mujeres contarán sus historias, para que así otras mujeres se sientan acompañadas y no sientan que solo les pasa a ellas. Esta será una temporada completa de coraje colectivo. Victoria Lozada es mi invitada de hoy. Victoria es nutricionista, pero una nutricionista que tiene como objetivo cambiar la conversación y quitar el enfoque de la cultura de dieta para dar un enfoque mucho más compasivo sobre tu relación con el cuerpo y con la comida. En esta entrevista conversamos sobre la gordofobia, cómo somos una sociedad gordofóbica y qué podemos hacer desde nuestro pensamiento individual hasta nuestras conversaciones y nuestras acciones colectivas para quizás desde nuestra esquina comenzar a cambiar esta realidad. Disfruten esta conversación con Victoria, que nos deja muchas enseñanzas sobre cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y cómo podemos comenzar a cambiar esa relación. Si quieren saber más de Victoria, pueden seguirla en sus redes sociales, donde lleva una cuenta que con muchísimo humor y mucha información también están cambiando la conversación. La cuenta es @nutritionisthenewblack. Disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Como ya les conté, pues Victoria es nutricionista y lo que nos gustaría conversar hoy con Victoria es sobre el tema de la gordofobia, que muchas veces pues no sabemos ni siquiera qué significa esa palabra, ¿no? Porque además creo que es una palabra que está justo, no había sido hablado mucho de este tema antes, sino ahora es que estamos como entrando en esta discusión que siento que es una discusión tan importante, sobre todo para las mujeres. Así que bueno, Victoria, bienvenida y cuéntanos un poco sobre este tema, sobre qué significa gordofobia, qué es la gordofobia. Ay, muchísimas gracias en verdad por entrevistarme aquí en este espacio y darle una voz a este tema que yo creo que la verdad es un tema que no todo el mundo conoce, ¿no? Y creo que es muy importante hablarlo, sobre todo también en un espacio donde hay tantas mujeres escuchándonos, ¿no? Y la gordofobia es básicamente una discriminación. Es un miedo y un rechazo, especialmente rechazo y discriminación a cuerpos más grandes o cuerpos más gordos, que lo que se supone, entre comillas, que tendríamos que tener, ¿no? Como sociedad. Entonces es básicamente eh, cuando vas al doctor y ya piensan que estás enferma por tener un cuerpo grande, o es cuando vas a un seguro y te suben la cuota del seguro solo por tener un peso por encima del índice de masa corporal, o cuando vas a una tienda y no encuentras ropa de tu talla, simplemente estás en la calle y alguien te critica o te lanza un comentario solo por cómo se ve tu cuerpo, ¿no? Todo eso es gordofobia y bueno, en verdad todos tenemos eso adentro porque en verdad es parte de nuestra sociedad y es eso, ¿no? Es como ese rechazo a tener un cuerpo que es que es el que se supone que no deberíamos tener según en verdad los estándares de belleza, porque va cambiando dependiendo del siglo, ¿no? Pero bueno, es básicamente eso. Tú que eres profesional de la nutrición, hay algo que me parece súper interesante es el índice de masa corporal. O sea que cuando tienes un índice de masa corporal de más de tanto, eres como tachado por la salud, como Mm. que no eres sano, que estás como no eres saludable. Ujú. ¿Cómo se está manejando ese tema actualmente en el tema de la nutrición como profesión, ¿no? Porque entiendo que también es algo que ha cambiado mucho, pero que ha cambiado, pero no. Es como que sí se está teniendo esta discusión, pero se sigue todavía. Si tú vas a un nutricionista, digo normal, no porque las otras no sean normales, sino como con más tradicionales, te va a Sí, decir, sí. bueno, necesitas tener tanto índice de masa. ¿Cómo se está manejando eso actualmente? Sí, mira, en verdad esto sí que es verdad, como dices, está cambiando muchísimo. Hay muchas personas que estamos visibilizando quizá la poca efectividad de usar solo el índice de masa corporal, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal es un índice que tiene más de 200 años. Lo hizo un señor que se llamaba Quetelet, y lo hizo verdaderamente con otros propósitos. O sea, no lo hizo para que nosotros midamos si estamos gordas o no, simplemente para medir estadística. Él
o sea, era un estadístico, matemático y creo que hasta astrónomo y todo, que, que estaba midiendo para él para estudiar a hombres blancos europeos. O sea, que es un índice que no considera mujeres, es un índice que no considera a mujeres latinas, a mujeres negras, a nadie, la verdad. Entonces es un índice muy desactualizado. Es verdad que muchos que lo empezaron a usar por propósitos como para poder empezar, especialmente por ejemplo en el mundo de las aseguradoras, para poder tener como una especie de índice, ¿no? Algo por lo que medir y está bien, es normal. La cosa es que se sigue utilizando todavía con unos propósitos para decir que si tiene salud o no, cuando el índice de masa corporal no mide músculo, no mide cómo está nuestra salud, no toma en cuenta analíticas, solo toma en cuenta peso y estatura. Entonces, al final, hay muchísimo más que queda por fuera, ¿no? Y ahorita eso se está cambiando mucho. Hay muchos nutricionistas que están, por ejemplo, ahora en vez de usando solo el índice de masa corporal, también usando medidas antropométricas como em, cintura o cadera, o por ejemplo, hacen bioimpedancia, que es básicamente la medición de nuestra grasa y nuestro músculo para poder complementar, o sea, ver la composición corporal un poco más allá de solamente cuánto mides y cuánto pesas. Pero es que es verdad que además de todo eso, eh, igual yo creo que considerarlo como, o sea, yo por ejemplo nunca lo saco ya porque me parece que es súper anticuado, que tendría que cambiar, incluso se modificó en el año 98 y a partir de ahí entonces todo el mundo, un montón de gente entró en categoría de sobrepeso cuando realmente no estaba, o sea, no sé, hay muchas cosas que son extrañas alrededor de este índice y que tienen mucho que ver, por ejemplo, con medidas farmacéuticas, medidas de medicamentos, con bueno, muchos temas de seguros y especialmente en Estados Unidos de algunas cosas extrañas como que rodean al índice de masa corporal, ¿no? Pero aparte del índice de masa corporal tenemos miles de otros parámetros que podemos medir para saber si la persona tiene salud o no. El índice de masa corporal queda muy cortico porque es que al final incluso hay gente, por ejemplo, que tiene muchísimo músculo, que va a salir como si tuviera sobrepeso o como si estuviera por encima de la normalidad y realmente esto es un parámetro que al final no toma en cuenta básicamente nada. Exactamente, porque además lo que pienso es la diferencia que puede haber entre una persona que mide la misma cantidad, o sea, que mide la misma altura, pero que tiene quizás huesos un poco más gruesos, porque eso tú lo Exacto. puedes ver. Mi hermana y yo, por ejemplo, medimos exactamente lo mismo, pero ella siempre ha sido muy, muy delgadita porque como que su contextura es así, y yo nunca he sido así Mm, porque no tengo esa contextura. Creo que eso es súper importante, porque, por ejemplo, yo que he tenido miles y miles y miles de experiencias con nutricionistas, dietas, nunca nadie me dijo, es que tú tienes los huesos más gruesos. Y es una realidad que yo tengo los huesos más gruesos. Entonces no puedo ser medida como con la misma medida de una persona o que tenga o sí que tenga los huesos más delgados o que tenga una contextura más delgada de la que yo tengo con la que yo nací. Y siempre pienso que es como que muchas veces yo he estado en esas dietas y en esas luchas y es como si yo quisiera luchar contra mi genética y no se puede, no puedes luchar contra tu genética, ¿no? exactamente. Es por eso que la aceptación es tan importante, porque hay cosas que nosotras podemos cambiar y que se pueden hacer desde el amor. Hay otras cosas que no se van a poder cambiar y aceptar que son parte de nosotras es importante porque si no pasas tu vida con un enemigo que es donde tú vives, que es tu cuerpo. O sea, tienes a tu cuerpo como enemigo para siempre porque crees que no es como debería ser y la realidad es que es como tiene que ser. Lo que pasa es que nadie nos habla ni de salud mental, ni de cómo es lo importante de nuestras analíticas aparte del peso, ni de los hábitos que tenemos, ni de cómo es nuestra gestión de estrés, o sea, nada. Simplemente, ¿cuánto pesas? Vamos a ver si entras dentro de los parámetros, no entras, bueno, entonces tienes que adelgazar, sin considerar más nada, y eso me parece súper peligroso y además, como te pasó a ti, no es personal, o sea, no es algo que se adapte a tu realidad, es simplemente una cosa general que no va a tener en consideración ninguno de esos factores de salud que son tuyos únicamente. Entonces es como compararte con alguien que es completamente distinto, no tiene sentido. No tiene sentido de forma individual, o sea, haciéndolo tú como, como últimamente, y desde que como la revolución o la imposición de la imagen con las Mm, redes sociales se volvió como la comparación el día a día de todos y eso es lo que hacemos como mm, que todos los días, eso no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido, como dices tú, desde lo médico, desde solamente exacto. decir, ok, voy a dividir cuánto pesas por cuánto mides y ahí tienes que rebajar tantos o cuantos kilos, ¿no? Pero eso siento que
por ejemplo, yo que tengo también mucha historia de nutrición, de nutricionista, por todo el tema de mi desorden alimenticio, nunca nadie me dijo eso, era lo que como te comentaba, siempre era esta cuenta y tienes que aumentar o rebajar tanta cantidad de kilos, ¿no? Ujú. Y yo siento que ese enfoque ha hecho muchísimo daño, por eso siento que es tan importante como visibilizar otros enfoques de la nutrición y otros enfoques de cómo te relacionas con tu cuerpo y con la comida, porque siento que ese enfoque hegemónico que se ha impuesto desde hace mucho tiempo, sobre todo para las mujeres, de relación con el cuerpo y con la comida, nos está haciendo muchísimo daño. Y no solamente nos está haciendo muchísimo daño a nuestra salud mental y física, sino también como sociedad, ¿no? Con este tema de la gordofobia a mí me impresiona mucho porque queramos o no, lo tengamos consciente o no, es muy fácil como caer en eso, porque es como que está en nuestro ADN social, fue con lo que crecimos. Yo recuerdo que esto yo lo he dicho en otras ocasiones, pero yo recuerdo que a mí cuando yo tenía como 14 años, no, como 17, me dijeron, a los gordos nadie los quiere. Wow. Y es como que yo quiero que me quieran, entonces yo no quiero ser gorda. O yo llegué a decir en el medio de mi desorden alimenticio, a mí no me importa morirme, yo lo que quiero es morirme flaca. Pero no es una, o sea, es una frase que yo en verdad sentía. Como, no importa, yo solo quiero ser flaca, ese es mi único objetivo en la vida. Y, y pareciera ser muy superficial, pero detrás de eso hay factores psicológicos individuales, pero también muchos factores sociales. Y era algo que también le escucho decir a muchos activistas, como que tú, aunque quieras y tengas toda la fuerza de voluntad, la sociedad afecta mucho también y cómo tú te relacionas con tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees desde tu experticia y desde todo el trabajo que has venido haciendo que podemos comenzar como a cambiar eso? Mm. Mira, sí, es muy importante y es muy importante saber reconocer también que vivimos en eso, ¿no? O sea, nosotros somos parte de una sociedad que tiene gordofobia internalizada. Yo también, yo soy parte de eso, entonces también la tengo. Una de las cosas que creo que es importante reconocer para ir transformándolo es verlo, porque muchas personas, no, yo no tengo gordofobia, pero bueno, prefiero nunca prefiero nunca verme así o nunca, o bueno, igual yo sí tengo que bajar cierto peso, ¿no? Realmente los demás no, pero yo sí. Entonces al final es una gordofobia que también es contigo misma. Al final todo el mundo tiene gordofobia. Y es muy difícil salir de allí porque es todo lo que nos rodea. Lo que yo creo que una de las cosas más importantes que puede cambiar es primero observarlo, ser consciente de que es parte de nosotras, pero sobre todo ser muy autocompasivas con nuestro proceso, porque hay muchas veces que se siente como que nunca voy a dejar de tener esto en la cabeza. Y puede ser cierto, pero lo que va a cambiar es cómo reaccionamos ante eso, porque por ejemplo, una gordofobia que nunca nadie ha visto dentro de sus propios pensamientos, me refiero, que está allí, que nunca se ha podido verbalizar, nunca vas a ser consciente de eso, entonces nunca lo vas a poder transformar, pero cuando lo ves, entiendes que es parte de ti y que puedes ir observándolo sin juzgar, esa gordofobia interna incluso, es una de las cosas más importantes. Ahora, lo otro es, después de ver eso, después de decir, ok, sí, tengo aquí unos temas que puedo necesitar trabajar, eh, es soltarlo, porque muchas veces la cosa es, bueno, veo que tengo gordofobia, ok, ya, me quedo ahí, ¿no? Pero realmente es porque se siente que es como que, bueno, no voy a poder hacer absolutamente nada respecto a cómo yo me siento con esto. La cosa es que ya no actúes en base a esos pensamientos. Lo mismo puede suceder cuando uno empieza a hacer una dieta o cuando sientes que todos los pensamientos respecto a tu alimentación van a ser siempre así. Quizás sí, porque no podemos dejar de sentir, no podemos dejar de quizá tener eso internalizado que toda la vida nos han dicho que es así. O sea, fíjate, te comentaron que a los gordos nadie los quiere y eso es una cosa que tenemos mega internalizada, es súper común tener eso en la cabeza y es muy difícil soltarlo. Lo que pasa es que cuando lo vemos y no actuamos ante eso, es decir, no empiezas a hacer otra dieta o no empiezas a criticar a otra persona por cómo se ve su cuerpo o no sueltas comentarios en frente de alguien más, ya estás trabajando en toda esa gordofobia. Hay que tener mucha compasión a la hora de ir soltando todos estos conceptos porque son conceptos que han estado con nosotras toda la vida. Entonces, una de las cosas que más podemos hacer es observarlo para así, por ejemplo, no tener el tema de soltar comentarios, de quizás hacer comentarios hasta de nosotras mismas, que eso también es gordofobia y puede herir a alguien que nos está escuchando.
y sobre todo como ser muy conscientes de eso, porque hasta que no somos conscientes y pensamos que eso no es con nosotras, y que bueno, que eso está allá afuera, en el ambiente, no vamos a poder trabajarlo. Y el entender que todos tenemos gordofobia adentro y todos tenemos racismo y todos tenemos machismo al final es importantísimo para poder empezar a cambiar, hablar sobre eso, simplemente hablarlo como en un espacio como este, observarlo, no hacer comentarios sobre tu propio cuerpo, ya es cambiar la conversación. Sí, yo creo que como todos estos temas, reconocerlo siempre va a ser como el primer paso, que suena como Wow, sí. muy de librito, de Alcohólicos Sí. Anónimos, pero es así, o sea, es como reconocer, bueno, a ver, yo tengo este pensamiento y a mí, por ejemplo, me ha funcionado mucho, que a veces es bien difícil, pero bueno, he hecho este ejercicio consciente más o menos desde hace como 2 años, de, Mm. aunque todavía me cuesta mucho no tener estos comentarios conmigo misma, trato de no hacerlo en voz alta sobre otras mujeres con otras mujeres, porque creo que muchas veces es como que estábamos como muy acostumbrados a esto de, ay, viste que fulanita se engordó, o de repente no se lo decías a la fulanita en la cara, pero lo comentabas con otra amiga, o escuchabas a tu mamá decir, ay, la vecina se puso gorda, o tú Mm. misma lo decías, ay, lo pensabas, ¿no? Y lo que yo he tratado de hacer conscientemente como ejercicio es decir, bueno, nunca más en la medida de mis posibilidades voy a hacer este tipo de comentarios y voy a tratar de ni siquiera, o si lo pienso, porque es muy difícil controlar tus pensamientos, Sí. tratar de decir como, ok, esto lo estoy pensando, esto no está bien, esto voy a tratar de no pensarlo más, ¿no? Y hace poco, bueno, no hace poco, pero en el verano pasado, porque bueno, yo vivo en Suiza y aquí en el invierno nos tenemos que cubrir mucho porque hace mucho frío, pero en el verano pasado sí recuerdo que fue la última conversación que tuve con otra amiga, en la que no criticábamos, pero sí estábamos hablando del cuerpo de alguien y eso fue hace más de, no sé, eso fue en julio y todavía hoy tengo mucho remordimiento de conciencia por haber hecho ese comentario. Y creo que es un gran avance en toda esta conversación de no hacer comentarios sobre el cuerpo de otra persona, otra mujer, porque quizás son los comentarios más comunes. Las mujeres no estamos diciendo, ay, fulanito está gordo o menganito se ve feo con esa ropa, sino como lastimosamente entre mujeres. Y ese ha sido para mí un ejercicio súper valioso que me ha permitido como reconocer mis propios pensamientos gordofóbicos para conmigo y para los demás, pero también quizás como poner ese granito de no se hacen comentarios acerca del cuerpo de otra mujer que son muy, muy dañinos y que al final hacen muchísimo daño. 100%. Y luego también es normal, o sea, eso que dices me encanta porque eh, hace reflexión, o sea, demuestra que hay introspección de que lo viste, ¿no? Y sobre todo de que no vas a seguir como perpetuando esa cadena de hablar de cuerpos de los demás, pero es que incluso hasta de nuestros propios cuerpos. Porque, por ejemplo, yo he tenido amigas em, que me dicen, ay, me siento gordísima, tal. Primero que, claro, el sentirse gorda no es una emoción, entonces es interesante revisar el lenguaje, pero sobre todo porque tú no sabes que si la persona que está enfrente tuyo, que puede ser usualmente más gorda que tú, o se puede sentir diferente a ti, también lo va a entender como que entonces esta persona también me está diciendo que mi cuerpo está mal, ¿no? Entonces es como, es observar todo ese lenguaje alrededor del tono que hablamos del cuerpo y sobre todo expresarnos quizá decir de otra forma, no hablar, por ejemplo, del cuerpo de esa forma, de todo porque no sabemos quién nos puede estar escuchando y al final también es darle mucho valor a eso. Hay mucha gente que habla sobre su propio cuerpo pensando que también no está haciendo daño, pero es verdad que tú no sabes quién te puede estar escuchando, o sea, tú no sabes si tu amiga está pasando por un tema de aceptación corporal más fuerte que el tuyo o que si entiende de esa manera, ¿no? Que, que entonces su cuerpo tampoco está bien, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero es verdad que se habla mucho sobre eso también porque al final cuesta mucho verlo cuando es como propiamente hablando de tu cuerpo porque piensas que como, bueno, eh, todo el mundo no debería, o sea, nadie debería tener que adelgazar tal o nadie debería tener que estar pendiente de eso, pero yo sí tengo que hacer esto porque yo tengo que ser perfecta, ¿no? Y eso al final también determina mucho el cómo alguien puede estar viendo también su propia relación con su cuerpo y es muy interesante observarlo así también para dejar de perpetuar esa opresión, ¿no? Que hemos tenido tanto tiempo con nuestro cuerpo las mujeres. Pero y a mí me parece muy interesante lo que dices, pero incluso desde el otro lado también, desde la delgadez, porque yo recuerdo que Sí. cuando Ujú. tuve anorexia, la gente nadie se dio cuenta de mi anorexia porque yo era delgada y era
todo el mundo decía, qué linda, qué bella, qué cuerpo. Y yo decía, ok, para que me quieran y me acepten, yo necesito seguir pasando hambre y necesito ser muy delgada para siempre, porque si no, no me van a querer, no me van a aceptar. Qué linda, qué bella, todo te queda bien, a ti todo te queda bien, a ti todo el mundo siempre tienes muchos pretendientes, y todo el mundo es, ay, qué bonita, ay, qué delgada, ay. Y yo estaba casi a punto de morir, literal, y la gente nunca nadie se dio cuenta porque era el canon de belleza. O sea, ella está delgada, Mm, sana, tiene un canon de belleza aceptado y no tiene absolutamente nada. Y ese, qué bonita, qué flaca, qué bella, perpetúa ese desorden alimenticio en muchas mujeres. Y por otro lado mm, también, luego ya de adulta, recuerdo en un momento en mi vida en el que estaba pasando por una crisis emocional muy fuerte y estaba muy delgada, y recuerdo que todo el mundo decía, ay, bueno, pero al menos te quitaste unos kilos. Y yo estaba tan triste, yo decía, o sea, yo mm, quisiera, o sea, si estos kilos me costaron toda esta tristeza, no me interesa perderlos. O gente que me decía, ay, bueno, pero ya te pusiste flaca, no te vuelvas a engordar. Y yo así como, no, a mí no me importa ahorita eso. Entonces es como que toda esa conversación sobre el cuerpo que ni siquiera sabes, como dices tú, qué hay detrás o qué lucha está teniendo cada persona y se mm, está viendo reflejada en su peso, ¿no? Y eso creo que es mm. súper importante que hagamos la introspección de decir, no hay que hablar más de este tema. Yo siempre lo trato como, eso está fuera, eso no está en moda, ya no está en moda hablar de los cuerpos de los demás. Total. Y lo hago como un chiste de alguna forma, pero en verdad lo que quiero es que la gente escuche que no está bien hacer eso. Ujú. Totalmente. Y es que se convierte en tu identidad. O sea, es algo que si yo no tengo, o sea, es muy fuerte por todos lados, ¿no? Porque una parte, eh, incluso somos racionalmente capaces de ver como que, ok, yo sé que no soy lo que peso solamente y yo sé que no soy solo eso, pero afuera se me ve muy reforzado, entonces es muy difícil romper eso. Si seguimos haciendo esos comentarios, incluso como bien tú dices, o sea, desde la delgadez igual, porque pensamos que le estamos haciendo un favor a la persona, porque como estamos con esa gordofobia tan internalizada que creemos que todos los cuerpos delgados son los que son los más privilegiados, son los que más em, derecho tienen para disfrutar, cuando ya tú eres delgada, entonces ahí sí te puedes comer todas las comidas que quieras, o sea, muchas cosas ahí metidas. eh, y luego esos reforzamientos de, ay, pero no te deberías engordar otra vez. O incluso, hay veces que yo he escuchado a esta gente que dice, bueno, pero ya adelgazaste demasiado, ¿no? Ya, ya, o sea, nunca es suficiente para dependiendo de quién te lo vaya a decir. Entonces, al final, cualquier comentario puede remover mucho, independientemente de lo que tú creas que para ti puede representar, porque tú le estás reforzando a una persona que todas sus creencias de que cuando llegue a ese peso va a ser más querida son verdad, de que ahora es exitosa por haber bajado de peso, de que lo logró, de que qué privilegio, de que qué suerte, y al final es simplemente bajar de peso, o sea, no tiene nada que ver, y aunque racionalmente lo veamos, es reforzarlo con esos comentarios, entonces aunque sea delgada, aunque tú estés más, o sea, cualquier comentario que tenga que ver con el cuerpo es mejor dejarlo o sea, para que quede en nuestra mente y ya, y observarlo y decir, ok, ya entiendo que quiero comentar sobre esto y es una cosa difícil de dejar, pero no voy a seguir perpetuando esto porque al final hay millones de otras cosas de las que podemos hablar que son mucho más enriquecedoras y que no tienen muchas otras cosas que pueden incluso hablar de salud más que el peso. Es dejar otra vez eso a un lado, porque es que si seguimos hablando, incluso aunque sea de delgadez y creemos que estamos como elogiando a una persona, ¿no? Como complementando su progreso, igual es muy delicado. Yo recomiendo nunca hablar de eso, porque incluso he tenido pacientes que han pasado por anorexia, como tú, Daniela, entonces cuando, por ejemplo, alguien se acerca a decirles, pensando que lo están haciendo desde el amor, ¿no? Porque, por supuesto, muchos de estos comentarios nunca se hacen con maldad, o por lo menos no enfrente de la gente, ¿no? No es que se hacen así, no estamos diciendo que la gente que lo haga sea mala, pero es que se hacen de una forma inconsciente porque no se sabe el significado que hay detrás. Y tengo pacientes que han tenido familiares que les han dicho, oye, mira, ya te ves mejor, como que ya tienes más peso, entonces ya te estás recuperando. Bueno, o sea, ese comentario simplemente ha hecho que nos hayamos retrasado muchísimo en el proceso terapéutico. Entonces, es mejor evitar ese tipo de comentarios y más bien hablar de otras cosas, hablar de energía, de ánimo, de, oye, estoy aquí para ti, veo que estás mejorando por cómo tú te ves en temas de energía, o sea, yo qué sé, otras cosas para que no se le vuelva a dar otra vez importancia a algo que está ahí, que es tan íntimo. La relación con nuestro cuerpo es súper íntima y nadie sabe cómo lo vamos a tomar ese comentario. Totalmente. Y Victoria, yo te quería preguntar, porque, bueno, he visto varias de tus publicaciones sobre cómo ha cambiado también como tu propia relación con tu cuerpo y también como desde el campo de la nutrición, como siendo nutricionista. Siempre
que vemos a una nutricionista en internet, o bueno, no siempre, pero la mayoría son súper delgadas o están siempre como promoviendo ejercicio, con mostrando sus abdominales y todo esto. Y bueno, no está bien si eso es lo que ellas quieren promover y no lo critico. Pero ¿cómo ha Mm. sido tu experiencia como de cambiar toda esta conversación personalmente con tu cuerpo, pero también como con tu sector de experticia? Sí, es una buena pregunta porque al final, en verdad, oye, donde nosotros nos formamos los Nutris, es un sistema súper gordofóbico. O sea, a cada rato te dicen que no, que tienes que bajar de peso tanto el paciente como incluso tú misma, que incluso se siente como que tu cuerpo es tu carta de presentación ante la sociedad y que si eres gorda, nadie va a ir a tu consulta. Entonces tenemos muchísima presión los Nutris por esa parte y para mí ha sido súper, súper retador cambiarlo porque, y bueno, no te creas que yo es que, bueno, ya yo soy la rama de la aceptación en vida y yo me acepto completo, es imposible, yo creo que es muy difícil y es un proceso continuo. Sin embargo, yo ya, por ejemplo, y según mi historia, no actúo de la misma forma. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando yo tenía esos pensamientos antes, eh, por ejemplo, ¿no? Tengo que ser más delgada para poder ser buena nutricionista, claro, me parece una locura, pero es lo que, lo que había aprendido, ¿no? Y por este motivo intenté buscar también cambiar siempre mi cuerpo, encogerme dentro de lo posible para poder entrar en esos estándares de lo que yo se supone que tendría que ser, cuando ya yo por ser simplemente soy suficiente, pero creía que entonces para ser Nutri y que la gente fuera a mi consulta yo tenía que ser de determinada forma. Y yo misma también tuve esa necesidad de restringir, de contar todo lo que yo estaba consumiendo, a bajarme aplicaciones de estas de conteos de calorías, todas estas cositas para yo poder verdaderamente sentirme como que ya, soy buena nutricionista, ¿no? Y bajé muchísimo peso y al final cuando ya estaba allá adentro, bueno, yo me obsesioné muchísimo con este tema de contar calorías y ver como que esa forma de adelgazar como una forma de control, me sentía como súper poderosa. Y especialmente porque cuando empiezas a bajar de peso y se te ve reforzado por todos lados, y más siendo nutricionista, ya que sientes como que ya lo logré. Y al final, pues cuando estaba ya, yo ya llegaba como a mi meta que yo tenía en mi cabeza, y luego decía, no, yo quiero un poco más porque bueno, ya que estoy aquí, quiero seguir adelgazando, ¿no? Y nunca me encontré 100% satisfecha, siempre quería más. Y en un punto que llegué de ver que ya se me estaba yendo de las manos porque estaba contando literalmente hasta el café que estaba comiendo, tomando, me di cuenta de que no estaba feliz, de que igual no había conseguido lo que yo pensé que iba a conseguir cuando bajaba ese peso, ¿no? Y ahí me dije como que, ok, ya, tengo que soltar esto. Y también me ayudó mucho el tema de entrar en el máster de conducta alimentaria que yo hice, porque o sea, entendí muchísimas cosas también de cómo las emociones están ligadas también a nuestra forma de comer, de cómo la sociedad nos ha reforzado tanto tiempo, que el cómo nos veamos es lo que se supone que dictamina nuestro valor, y que mientras más adelgaces, más valor tienes, ¿no? Y esto ha sido muy, muy, muy importante en mi proceso, pero sobre todo, no solamente esta parte personal de haber me he sentido así, sino también el tema de la consulta. A mí me enriqueció mucho el ver que había algo que no me sonaba cuando yo estaba trabajando con pacientes que yo veía que estaban perfectas de salud, tenían una buena relación con su alimentación, tenían muy buenas analíticas, pero yo tenía que mandarlas a bajar de peso porque sí, ¿no? Y era como, esto no me suena, me parece extraño que yo tenga que hacer esto. Y empecé a ver corrientes una de las primeras cosas que vi fue de Body Positivity, que ahora no es una de las cosas que más me guste, pero me ayudó como a cambiar mi perspectiva, porque al principio vi a estas mujeres que eran con cuerpos grandes y más gordas, y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Que estas mujeres estén aquí celebrando sus cuerpos e incluso algunas tienen salud, no tiene sentido. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de la gran bibliografía que hay respecto a esto, de la gran presión que tenemos las mujeres, que incluso esta presión nos puede matar, como tú misma has dicho, una anorexia te puede llevar a la muerte. Eh, y es algo de lo que poco se habla y creo que hay mucho estigma con esto. Y al yo haber hecho ese máster y luego encontrar estas corrientes de salud en todas las tallas, de body positivity, bueno, todo lo que involucra eh, el salud inclusiva, ¿no? Y aceptación corporal, fue lo que me llevó a investigar y sobre todo mis pacientes a revisar como, oye, ¿por dónde viene esto? ¿No? Y sigue siendo para mí un reto cambiar esta conversación porque hay muchos profesionales que están muy, muy negados a esto y yo lo entiendo en parte porque he sido parte de eso. Pero
pero estamos súper negados porque es muy doloroso soltar muchas cosas que hemos aprendido durante toda nuestra vida y sobre todo aceptar que quizás hemos hecho daño algunas veces, que como profesionales de la salud se supone que es todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces yo entiendo muchas veces este duelo y esta dificultad de soltar todos estos conceptos, pero esa bibliografía y esos estudios y esos testimonios están ahí. Y la ciencia cambia y la ciencia evoluciona y yo me abrí a esto porque dije, mira, tengo que escuchar esta parte, o sea, no me puedo negar a encontrar estas mujeres que están hablando de esto, que además muchísima razón me hacía, ¿no? O sea, me parecía muy coherente con lo que yo veía en consulta, decía, ¿cómo yo voy a mandar a adelgazar a una gente que está perfecta de salud? Y a partir de eso he investigado tanto y me he formado tanto en estos temas que sigo y por eso estoy en las redes tratando de cambiar la conversación porque creo que es importante que todo el mundo lo conozca, pero es muy duro, o sea, o sea, obviamente voy a admitir que es una cosa súper difícil, sobre todo porque en profesionales de la salud cuesta mucho, pero sobre todo también por la sociedad donde vivimos, ¿no? Que es una sociedad que te invita a seguir haciendo sus cambios y que nunca quiere que estés conforme contigo, ni te aceptes ni trabajes en ti, porque al final lo que vives es de eso. Y, y ha sido un camino duro, pero bueno, realmente seguiré haciéndolo porque he encontrado demasiada paz en esto, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y es algo que nunca me había dado a ninguna otra corriente y he visto muchísimos cambios tanto en mi consulta como en mí misma. Entonces, al final creo que la aceptación es la parte más importante del cambio, porque además también lo haces del amor propio y ahí es donde vienen los cambios importantes a nivel de salud física y mental. Pero es muy difícil, o sea, yo entiendo que es muy complicado para muchas personas entenderlo, sobre todo por donde nos formamos nosotros. A mí me parece, hay dos cosas que me parecen muy importantes destacar de todo esto que acabas de decir. Y la primera, que aunque no lo dijiste así con esas palabras, lo voy a decir yo porque lo he estado ahí y sé que es así. Ser flaca no es ser feliz. O sea, ser flaca no es igual. O sea, la gente cree que ser flaca igual ser feliz y no tiene una cosa nada que ver con la otra. Y si tú Mm, adelgazas creyendo que cuando llegas a ese peso ideal vas a ser feliz, no, estás equivocada, eso no va a pasar, porque no tiene mm, una cosa nada que ver con la otra. Y mi experiencia personal, y por lo que escucho, la tuya tiene un poco que ver también con eso, que mientras más flaca está, más triste he estado, ¿no? Y eso me parece súper importante como dejarlo claro. Y lo otro es que yo siento que en el cuestionamiento de cómo se hacen las cosas, la mayoría de tu sector hay mucha valentía, como aceptar eso que tú dices, como aceptar, ok, esto no resuena conmigo, aunque sea lo que todo el mundo hace, no es algo que yo quiero seguir haciendo y buscas la forma como de documentarte y buscaste la forma de investigar otras formas de hacer y ahí hay mucha valentía y creo que de ese cuestionamiento es desde donde vienen las grandes revoluciones, no, en este caso, en la forma en la que abordamos el peso y la comida, pero creo que esa es la forma en la que han venido los grandes cambios en el mundo, desde la valentía de cuestionar que no necesariamente como todo el mundo lo hace, es la forma correcta. Y la verdad es que desde mi esquina y desde mi experiencia personal y desde mi trabajo diario también con mujeres, quiero darte las gracias, porque creo que a ti y a toda la gente que se atreve a cuestionar las formas normativas de hacer las cosas, ¿no? mm. Sí, muchas gracias, en verdad. Creo que, wow, sí, requiere muchísima valentía y paciencia y sobre todo compasión. Porque, porque sí, Daniela, tienes toda la razón. Es importante aclarar que no se encuentra la felicidad ahí, porque la felicidad no nos lo da eso. Em, te sientes que tienes como mucho control, pero igual sigues queriendo más y más, como hasta querer desaparecer incluso, y es algo que nunca se sacia porque al final eso no era lo que estabas necesitando en ese momento, son otras cosas, pero sí, es un desafío muy grande y creo que también agradezco que tengas este espacio para hablar de eso, porque eso también requiere de mucha valentía y al final estos espacios pueden cambiarle la vida a alguien. Porque el encontrar comunidad y el encontrar gente que está hablando de cosas que tú pensabas que solo pensabas tú o que, wow, encuentras a alguien que al final tiene como sentido lo que tú has estado pensando, es liberador y al final es lo que nos da esa sensación de comunidad que necesitamos muchas veces. Y sí, creo que en el disfrute de nuestra comida y de nuestro cuerpo y en la aceptación está la revolución. Yo también lo creo. Y para cerrar, me gustaría como que desde tu experiencia personal y también profesional nos pudieses dar como, a mí me gusta decir, algunos cinco simples tips, sino bueno, algunas quizás acciones que podemos hacer en nuestro día a día para manejar mejor estos temas con nosotras mismas, porque al final
Creo que la manera como lo manejamos con los demás es simplemente un reflejo de cómo lo manejas contigo misma. Entonces, creo que cuando uno quiere cambiar, el camino siempre va a ser como cambiar primero eso, esa actitud, esa relación de X o Y cosa contigo misma. Entonces, ¿cómo crees que algunas cosas que podemos hacer chiquitas en nuestro día a día que nos pueden ayudar como a cambiar esa conversación de la dieta, del cuerpo, de la restricción, y a un enfoque un poquito más autocompasivo y empático? Sí, sí, no, totalmente válido y al final creo que el dar algunas recomendaciones prácticas también puede esclarecer mucho, ¿no? Porque hay veces que hay conceptos un poquito abstractos de los que no habla, entonces el ir como hablando de algunas recomendaciones creo que es muy válido. Yo siempre digo, Mira, disculpa que te sí, interrumpa, pero sí, yo siempre digo, ¿con qué se come eso? Y aquí, en exacto. verdad, aplica perfectamente. ¿Con qué se come eso? Definitivamente, literal. Esta vez sí es literal. Mira, sí. Bueno, por supuesto, hay dos de las cosas que ya hemos dicho que creo que son muy importantes, que es reconocer que nosotras también estamos ahí adentro. Es importantísimo. Se suena, como tú misma dijiste, como un cliché. Incluso esto de la compasión también suena como un cliché, pero es que es mega necesario, porque muchas veces que pensamos hacia los demás, ¿no? Ay, mira la historia de esta persona, Dios, qué dura, espero que se recupere, espero que esté mejor, espero que de verdad entienda que ya no es su peso, pero a veces con nosotras mismas no lo hacemos. O sea, el cómo nosotros nos hablamos, nos referimos hacia nosotras mismas y luego el cómo nuestra mente habla hacia nosotras es clave, porque esas voces muchas veces no son nuestras, muchas de esas voces que escuchamos son a veces impuestas por sociedad, bien son voces de opresión y voces que nunca han sido nuestras, sino que han estado ahí desde que crecemos, ¿no? Entonces es importantísimo identificando qué voces son las que están hablando. Pero luego de eso también hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas, bueno, otra que hemos dicho es la de los comentarios del cuerpo. Es clave el referirnos hacia comentarios de nuestro cuerpo y de otras personas. Pero también muchas veces es la información que estamos consumiendo. Revisemos qué información es la que está llegando hacia nosotras, cómo son nuestras redes sociales, a quiénes estamos siguiendo. Estamos siguiendo a gente que fomenta la comparación, que fomenta el lenguaje opresivo del cuerpo, que fomenta el adelgaza y sé tu mejor versión y eres lo que comes y lo que tú adelgaces es tu valor y la fuerza de voluntad. O sea, cómo es el mensaje que estamos consumiendo? Porque al final, em, cuando nosotros vemos que hay una historia, una narrativa que está todo el tiempo presente en nuestra vida, y esto me refiero a las redes sociales especialmente porque consumimos muchísimas redes sociales, estamos casi todo el día ahí metidas, eh, nos está hablando, incluso inconscientemente. Si todo lo que tú ves habla de dieta, de perder peso, de ser no sé qué, de una rutina fit, de no sé qué cosa, vas a pensar que todo el mundo tiene que estar allí. Incluso cuando tú ves un poco de modelos, ves un poco de gente, que yo no critico nada de eso, me parece fantástico que haya gente que promueva el ejercicio y la alimentación saludable. La cosa es que si tú solo sigues eso, quizá te estás perdiendo de una diversidad muy grande de otras cosas como, yo qué sé, animales, información de viajes, información, o sea, de muchas otras cosas que somos al final todas. Y parece que solamente cuando entramos a Instagram vemos a gente haciendo recetas y haciendo cosas fitness y tal, y pensamos que eso es la realidad de todo el mundo. Y no es así. Entonces, el consumir eh, información de calidad también es importante y sobre todo de qué es lo que está nutriéndose más tu cerebro a lo largo del día. Eso me parece clave, porque es el peligro de una sola historia, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, em, hay una TED Talk que es muy buena, que también me parece que es muy importante revisar lo que otras mujeres dicen y hablan para poder también trabajar en todo esto. Es una TED Talk de Chimamanda Ngozi, que es Ujú. una activista feminista, y ella habla de lo importante que para ella fue nunca tener referentes negros en su vida, porque todos los cuentos que su madre leía eran de personas blancas. Entonces ella creía que en todo el mundo había inviernos como con nieve, como el que uno ve siempre de las películas gringas, cuando realmente nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica nunca hemos tenido un invierno con nieve, o se comen ciertas cosas y al final es mentira, tú lo que comes en tu país es más bien eh, yuca o arroz o caraotas, que son frijoles, o sea, al final es como ver solamente una perspectiva de las cosas, te hace creer que todo tiene que ser así y no es así. Y luego la otra cosa que a mí me parece fundamental para ir cambiando, es transformando esta conversación, es la comunidad.
¿qué mujeres están hablando de esto? Revisa gente que esté hablando, activistas, viendo su punto de vista, nunca desde el juicio, simplemente desde la observación. No tienes que, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que esas personas están diciendo, porque tu historia puede ser diferente, ¿no? Y hay muchas cosas que quizá todavía no resuenan contigo, pero el abrirse a ver cómo otras mujeres están hablando de estas cosas, que se habla de body neutrality y positivity, o sea, la comunidad, las comunidades que están hablando sobre todo esto y al fin quizás dando una voz a una cosa que tú nunca habías escuchado y quizás que al fin te sientes representada por eso, es muy importante entender que puedes hacer muchas cosas que quizás no pensabas que podías hacer o pensar y ver otras mujeres hablando, incluso el tema de que tú hayas hecho un club de un libro, o sea, un book club es importantísimo porque al fin le estás dando espacio a mujeres que quizás nunca habían encontrado espacio para hablar de estas cosas. Entonces, es buscar también una comunidad que te abrace, que te apoye y sobre todo que te dé representación y no sientes que estás sola ni loca en pensar todas estas cosas. A mí me parece que son puntos claves súper importantes. Y creo que es eso, ¿no? En resumen, pues observar nuestras voces, encontrar qué voces son nuestras y cuáles no. Em, Esas voces que nos dicen a veces, ser más delgada es más exitosa. ¿Es mi voz o es una voz de alguien que yo escuché una vez? ¿No? Y luego rodearte de cosas que de verdad te nutran y sobre todo encontrar una comunidad que te abrace. Ese sería como mi resumen. Bueno, Victoria, muchas gracias. La verdad es que coincido absolutamente con todas estas cosas que estás diciendo. Mm. Creo que el tema de las redes sociales es súper importante porque al final estamos expuestos muchas horas al día a redes sociales y lo que consumimos antes de dormirnos, cuando nos levantamos, de alguna forma va a marcar mucho cómo va a ser nuestro día, cómo cuál es el último pensamiento que vamos a tener. Yo tengo como un chiste que no es tan chiste porque es verdad, y es que yo antes de dormir sí veo Instagram, pero veo perritos, gatitos, patitos, cabritas, y me voy a dormir feliz porque en vez de ver cuerpo fit y dietas y pensar en todo lo que no hice en el día para parecerme a esa gente, ¿no? Y eso a mí me ha ayudado mucho. Creo que ese tema del detox del detox de redes sociales o realmente curar lo que consumes es súper importante para cambiar la perspectiva de tu día a día, porque si todo el día estás consumiendo cuerpos perfectos que no se parecen a ti, hábitos que tú no tienes, una vida que no puedes tener, porque yo siempre digo, buenísimo la gente que se puede pasar 3 horas en el gimnasio, pero a mí no me da tiempo, yo necesito trabajar. Eso. Entonces, si me paso todo el día viendo a esta gente que se pasa 3 horas en el gimnasio, que no está mal, perfecto, yo quisiera tener tanto tiempo, no lo tengo. Lo único que voy a obtener al final del día es sensación de fracaso, carencia, escasez, que no es lo que quiero tener. Y creo que eso es importante, cómo nosotros mismos nos protegemos y curamos lo que consumimos. Creo que y justo en este momento, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar. Así que te agradezco muchísimo la oportunidad pues de hablar contigo desde tu expertise, llevar este mensaje pues a más mujeres, porque estoy segura, tal como lo dices tú lo digo yo también, no estamos solas en esto, aunque a veces pensamos que sí. Y creo que por ahí viene el cambio, ¿no? En compartir lo que sentimos para que otras mujeres también se sientan acompañadas. Así que muchísimas gracias. Ay, de verdad, muchas gracias, Daniela. Me encanta todo lo que dijiste para cerrar. Completamente de acuerdo con todo. Y de verdad, muchas gracias. Espero que podamos llegar siempre a muchas personas y yo creo que con tal de que solamente una mujer nos escuche y se sienta, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero es así, empoderada, pues ya estamos cambiando el mundo. Así que muchas gracias de verdad por este espacio y espero que podamos seguir la conversación, claro que sí. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, compártelo, suscríbete o coméntanos. Además, si crees que esta información puede ayudar a otra mujer, no dudes en compartírsela. Ese será tu aporte a esta causa. Si quieres contar tu historia, solo debes escribirnos un mensaje directo a nuestro Instagram, @projectglam con doble M al final. Muchas gracias y que sigamos construyendo desde el coraje colectivo.